Hola amigos, bienvenidos al canal. Estamos aquí de nuevo en la sección de No Todo es Fútbol y hoy tenemos un invitado de lujo que se pasa por el canal. Víctor Rubio, Starlitz, el coach de Refitel Giria. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal, Edu? ¿Bien? Muy bien, oye, es un placer que nos hayas visitado al canal y bueno, te estamos muy agradecidos. Nada, todo lo contrario. Encantado de estar con vosotros, de charlar de baloncesto un rato. Teníamos muchas ganas de tenerte aquí en el canal porque lo teníamos pendiente y te tenemos mucho cariño porque somos de Gandía, ¿no? Y bueno, pues Víctor siempre en Gandía pues es y será muy querido, ¿no? Y bueno, y nos gustaría pues bueno, hablar un poquito de todo, ¿no? De la actualidad, como no, del Refitel Giria, pero también del Unispel Básquet Gandía, que aunque ya no estés allí, pues bueno, es, forma parte de ti, ¿no? Ah, totalmente, sin ninguna duda. Bueno, pues me gustaría empezar la entrevista. Creo que no te lo han preguntado nunca, por eso me gustaría empezar por ahí. Me gustaría empezar a que nos contaras un poco lo no tan conocido de ti. Tus inicios como jugador, porque me consta que antes de ser entrenador profesional, pues bueno, tuviste tus pinitos como Sí. jugador de baloncesto en el Gandía. Yo he visto alguna foto de estas que a veces pone el club en su sección de Natemanía. Y bueno, pues me gustaría que me contaras, porque imagino que tendrás una añorancia, ¿no? Una añorancia, una Sí. nostalgia, ¿no? De esa época, ¿no? ¿Cómo la recuerdas? La verdad que fue una época muy bonita. Piensa que yo tengo la suerte de incorporarme al club en el año 89 como alevín de segundo año. Yo soy del 78, o sea que tenía 11 añitos entonces. Y bueno, recuerdo como algo increíble porque yo jugaba en mi cole y se hicieron unas jornadas de captación y bueno, pues consideraron que yo podía dar el perfil y nada, me incorporaron al club. Y la verdad es que desde el primer año fue fantástico porque ese primer año ya ganamos la Liga de Valencia y ya fuimos campeones. Y luego a partir de ahí, la verdad que crecí, no de altura, pero crecí mucho como jugador, muchísimo, hasta el punto de que tanto en mi año segundo de infantil como en mi año segundo de cadete pude ir a la selección valenciana como jugador. Así que algo bien estaría haciendo y algo bueno era en ese momento. Pero luego, evidentemente, mi físico me fue condicionando, me quedé muy pequeñito y de ser un escolta alero pasé a ser ya un escolta base, de ser un escolta base a un base, de ser un base me sacaron del campo y ya me puse a entrenar, que también empecé muy joven. Pero recuerdo una época muy bonita. Además, eran esos momentos, inicio de los 90, que como aficionados del básquet sabréis que existían dos clubes en la ciudad, había un ambiente de baloncesto muy bonito y muy, bueno, muy vistoso cada fin de semana y crecí con ese amor por el baloncesto. He jugado en todas las categorías del club hasta llegar a colaborar y a debutar con el primer equipo, pero también, y lo más importante, es que he pasado por todas las categorías como entrenador desde muy joven, porque yo empecé a entrenar siendo un junior. He sido mopa en los partidos del primer equipo, he hecho prácticamente de todo y me he empapado de eso que es el Unichpel Basket, que entonces era el Gandía Basket, y sobre todo me he empapado del baloncesto y del amor por el baloncesto en Gandía, ¿no? Que creo que por eso, pase lo que pase y se empeñe quien se empeñe, estoy contigo en que el baloncesto en Gandía y el Gandía Basket siempre va a formar parte de mí, porque yo me siento así también a la inversa. Ujú. Y bueno, tú lo has comentado, que empezaste muy joven como entrenador, pero me gustaría que nos recordaras cómo se fraguó, ¿no? O qué te impulsó, ¿no? Para ser entrenador hasta llegar al punto del nivel profesional en el que te encuentras. Pues mira, de alguna manera siempre tenía esa vena de entrenador o de, incluso en los equipos, muy maduro, muy responsable, muy perfil también capitán en muchas cosas. Y tuve la suerte de tener dos entrenadores increíbles no, tres entrenadores, porque ahí también quiero meter a Miguel Ángel Cuesta, pero tanto César Bañuls como sobre todo Manolo Valls fueron dos personas que me inculcaron muchísima pasión por el baloncesto y muchísimo interés en conocer baloncesto. Entonces, desde muy pronto, ya te digo, aún era junior y ya estaba entrenando equipos de la cantera
y además relativamente pronto haciéndolo bastante bien con las categorías inferiores. Tan pronto que en 5 o 6 años de experiencia únicamente ya me llegó la posibilidad de, con la salida de César Bañuls por otros temas del primer equipo, pues me llegó la oportunidad de entrar de ayudante de Isma y estamos hablando que en ese momento yo tenía 22, 23 años y muy pronto entró a ser el ayudante del primer equipo y también el preparador físico, ¿no? En aquella Le Plata que tenía un nivelazo increíble, ¿no? Yo recuerdo en mi primer año alucinaba, ¿no? Porque había entrenadores como Ricard Casas, como Porfirio Fisac, como Chus Vidorreta, que lo tenemos hoy jugando una final de Copa del Rey. Era increíble aquella Le Plata y verme tan joven con esa oportunidad pues fue increíble y bueno, muy pronto me sentí relativamente cómodo y luego evidentemente caí al lado de un maestro increíble, no por los conocimientos solo de baloncesto, sino por la posibilidad de generarme un entorno donde yo también pudiera crecer y me pudiera ir convirtiendo en un futuro entrenador, que es algo que le deberé siempre a Isma Cantó. Y bueno, y luego lo otro, pues a base, ya lo puse yo con trabajo, con tenacidad, con esfuerzo y bueno, y hasta hoy, que ya van camino casi de 600 partidos en las ligas FEP, entre ayudante y primer entrenador, así que muy contento con la trayectoria. Precisamente te quería preguntar, pues bueno, del gran maestro, ¿no? De Isma Cantó. ¿Qué nos cuentas de él? Es que no sé por dónde empezar, tanto en lo personal como en lo profesional. Primero me parece alguien que, dado su perfil nada, no sé, nada narcisista, eh, creo que todos hemos acabado dejándole un poco ahí en el olvido a alguien que, no hablo ya en Gandía, alguien que en Giria, en Valencia, en Gandía, prácticamente, bueno, en Valencia más que femenino, que casi en todos los sitios donde han tenido la suerte de tenerle, ha cambiado algo allí. Y eso solo está al alcance de los genios, ¿no? Además, fruto también de esa parte que te decía de no querer lucimientos de ningún tipo, también ha propiciado que otros a su lado hayamos podido crecer más de lo que hubiéramos crecido con otros entrenadores que te hubieran acotado mucho más, ¿no? A mí desde el primer día Isma me hizo sentir muy importante para él y generé con él una relación también personal. Para mí es como alguien de la familia a quien quiero y aprecio mucho, aunque por desgracia no estamos tan en contacto como antes, ¿no? Pero para mí es muy especial como persona, es un entrenador con un don basado en muchos años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, pero tiene un don para esto del baloncesto y para la gestión del baloncesto. Y yo traté de empaparme todo lo que pude de él, ¿no? Bueno, muy, muy feliz de haber tenido la oportunidad de crecer a su lado, de conocerle y de sentirme parte de sus amistades. Y además, otro nombre que me gustaría resaltar, además del tuyo, que Isma Cantó también tuvo a otro discípulo como Rubén Perelló, que tanto tú como él, bueno, pues sois lo que hoy sois en día, dos grandes entrenadores. Tú, bueno, solamente hay que ver lo que has hecho por el Unisport Basket Gandía, lo que sigues haciendo en Giria, y luego Rubén Perelló también, otro pedazo de entrenador, ¿no? Ha estado muchos años en el Almansa, ahora ya no está, ¿no? Creo que está sin equipo, si no me equivoco, pero bueno, ha estado en Leporo con el Almansa, bueno, en distintos equipos, en Melilla creo que también estuvo. Villa Bueno, Lucentum, Burgos, ha estado con muchas experiencias de primero y de segundo. Rubén fue un caso, nos conocimos en la universidad, estudiábamos juntos. Yo soy mayor que él, pero él había cogido la asignatura de baloncesto que la podías coger un poco antes de llegar al curso. Bueno, coincidimos allí y fui la persona que le habló a Isma y entonces creo que también estaba César Bañuls para que entrara. Yo cada vez tenía más peso y más responsabilidad en la gestión como ayudante del primer equipo, entonces también hablamos, con su entrada era el ascenso a la Leporo y yo también necesitaba igual ya no llevar las dos parcelas, tanto de ayudante como de preparador físico, y pensamos en Rubén como otro perfil, pues como había sido yo, de alguien joven que llegaba bien preparado y con mucha ilusión, y lo introdujimos como inicio de preparador físico y liberarme a mí esa parte de carga de trabajo.
Y bueno, y a partir de ahí, pues casi lo mismo, ¿no? Al final sueles dar lo que has recibido en la vida. Isma me había generado unos entornos de crecimiento increíbles que yo traté de aprovechar. Cuando entró Rubén, como no podía ser de otra manera, Isma siguió haciendo lo mismo y cuando después Rubén pasa a ser ayudante mío, cuando Isma se va y me quedo yo, pues tal cual aprendí a gestionar esas cosas, traté de transmitirlo, ¿no? Y un tío con la capacidad de Rubén y con los conocimientos de Rubén, pues creándole un entorno de crecimiento solo podía ir para arriba, ¿no? Que es lo que ha hecho y tiene y seguirá teniendo seguro una trayectoria en el baloncesto fantástica de la que me siento muy contento porque creo que nadie le ha regalado nada, evidentemente. Sí, es espectacular, ¿no? La cantera de entrenadores, ¿no? Que a partir de Isma, ¿no? Pues bueno, fuisteis saliendo, ¿no? Y seguro que seguirán saliendo, ¿no? Y bueno, me gustaría ya empezar a hablar de Leonís Pelbasque Gandía, de tu pasado, no tan pasado, ¿no? Porque me consta que lo tienes muy, muy presente, ¿no? Bueno, un Leonís Pelbasque Gandía en el que, bueno, tú lo has dicho antes, ¿no? Más de 500 partidos, ¿no? Que has estado tanto de ayudante como segundo entrenador, de principal, ¿no? En el Gandía, ¿no? En categorías FEP. Y bueno, en el que has vivido pues muchos sinsabores, muchos sabores, muchas situaciones, ¿no? Diferentes, ¿no? Has vivido mucho aquí en Gandía, ¿no? Ascensos, descensos, permanencias, ¿no? Eh, pero me gustaría, sé que es complicado, ¿no? Porque son muchos años al final, pero que me contaras el momento más duro, por un lado, que has vivido en el club, ¿no? Ya sea Gandía Básquet, ya sea Units per Básquet, el momento más duro y luego, por otro lado, ya quedarnos con el momento más bonito. Es difícil, Edu, como dices, porque son muchos. Mira, para darte un dato objetivo, estamos en 2023, yo entré en 2001 y son 22 temporadas, creo que exceptuando en 5, en todas las demás he estado en el primer equipo, pero ahora echa para atrás desde el 2001 hasta el 89, vuelve a echarle años y son las que viví como jugador también de cantera, ¿no? He vivido muchas cosas en el club, para mí ha sido mi escuela de vida, me ha formado en valores, en amistades, en sentimiento. Es difícil quedarme con cosas positivas y negativas puntuales, ¿no? Evidentemente, los éxitos pues siempre te van a marcar, porque por suerte o por desgracia es por lo que al final acaban recordando a un jugador, a un entrenador, ¿no? He vivido ascensos, he vivido Final Four, he vivido salvaciones míticas como la de Gijón. Todas estas cosas son momentos muy especiales, aunque casi siempre me quedo más con lo personal que no se ve de cara a la gente, ¿no? Esas conversaciones posteriores, esos abrazos en el vestuario, esas charlas personales que tienes a veces con algún jugador que te agradece cosas o con el cuerpo técnico, ¿no? Después de un gran año de trabajo y que sabes todo lo que se ha remado detrás, ¿no? Todos esos momentos son muy bonitos. En lo negativo también ha habido de todo. Yo quiero recordar, aprovechando que me tienes aquí y que me vas a dejar contarlo, yo quiero recordar que he tenido la suerte de estar en la época más bonita del baloncesto en Gandía como ayudante de Isma y luego quedándome como primer entrenador. Pero también quiero recordar que me ha tocado muchas, muchas malas situaciones, como fue, luego salió bien, pero como fue lidiar la marcha de Isma y quedarte al cargo del equipo, como fue después lidiar al año siguiente del descenso a EVA, como es lidiar con la marcha de la directiva y que entre a Pleg, no sé si os acordáis, de Amics per l'Esport Gandià, meses sin cobrar, abandono total y el equipo compitiendo tanto que incluso ascendimos en esas situaciones. He vivido subir a Le Plata 2 veces ya, 2 ascensos, que no los ha habido más que esos en todo este siglo XXI y hemos vuelto a este siglo XXI, me refiero a partir de bajar del Leporo, ¿no? Me ha tocado lidiar en 2 épocas de Le Plata muy duras, las directivas son muy conscientes de cómo fuimos a competir en esos años. Después, estas últimas temporadas en EVA, cada año bajando mucho más el presupuesto, puedo decir abiertamente, y además sé que nadie puede rebatirlo, al contrario, que nos hayamos salido un solo euro de ninguno de los presupuestos que se me marcaron y año tras año conseguíamos los objetivos.
pasamos de tener americanos a tener Cotonoos, de tener Cotonoos a tener europeos, de tener europeos a intentar hacer un equipo de jóvenes que es la base de lo que hoy está ahí y cómo lo hicimos crecer a ese equipo también. Me ha tocado pasar muchas malas épocas y remar mucho más allá de lo que la gente consideraba, porque bueno, parece que como se iban consiguiendo los objetivos era fácil, pero sé que han habido muchas situaciones duras y difíciles que creo que, aunque se traten de olvidar o de tapar, están ahí y sé que hay gente que lo sabe y que espero que no olvide eso también, ¿no? De todas formas, si me tengo que quedar con un momento difícil, evidentemente fue en mi primer año en Leporo, cuando después de luchar tanto por esa oportunidad, eh, el fallecimiento de mi hermano en un accidente de tráfico me hizo pues tambalear en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Y entre ellos en una oportunidad tan bonita como se presentaba laboralmente y que te habías trabajado mucho y que bueno, por las circunstancias que fueron no me encontré en el mejor momento para tirar adelante, ¿no? Y bueno, también como esta marcha de Gandía, aquella me enseñó a valorar mucho las cosas y a darte cuenta de quién está y quién no está y qué rápido pasa todo y que lo importante está muchas veces alejado del baloncesto. Y si te tuvieras que quedar con un momento bonito, ¿con cuál de todos te quedarías? Para mí fue muy especial el ascenso al Leporo. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos, porque también te digo egoístamente, cuando tras la marcha de Isma el equipo está casi desahuciado a 2 victorias de la salvación y quedan 7 partidos, lograr salvarlo en aquel mítico partido contra Melilla significaba salvarnos y lo logramos y sentirte protagonista principal como primer entrenador de aquello, ver un pabellón que se caía, pues es casi tu éxito más grande, ¿no? Además, con solo 29 años era algo mágico. Pero recuerdo especialmente el ascenso con Isma en Cornellá, el ascenso a Léporo, porque había un grupo con Manolo, con César, con Isma, con todos aquellos jugadores y yo muy joven aún, y yo solo hacía que mirar para atrás y decir, madre mía, hace 4 o 5 años estaba entrenando al cadete y estoy en la Leporo con 20 y pocos años, madre de Dios, oye, que no sé, igual puedo cumplir este sueño, ¿no? Ese recuerdo lo tengo muy, muy marcado. Y bueno, has entrenado a muchos jugadores, ¿no? Pero me gustaría saber, de todos los que hayas entrenado, además de en el Gandía Basket, también pueden entrar los del Giria, los cuando estuviste en Paterna, pero de todos los que has entrenado, ¿cuál es el que más te ha impresionado? Para bien, o sea, de decir, ostras, este tío, no he visto un tío jugar tan bien como este. Entramos como ayudante y como primer entrenador, Sí, todos. sí, como toda tu etapa de... A mí me Aunque parece que el mejor jugador con el que he trabajado, porque lo tenía todo. Era increíble verle diariamente. Era Zach Morley, me parece que fue el jugador más diferencial que he entrenado. A nivel de profesionalidad, he tenido la suerte de encontrarme a muchos. Hablo de, no sé, de Rafa Granollers, de Pedro Rivero, de Héctor Manzano, de los valencianos J. Llamas, de José Miguel García, tal. Y por encima, bueno, de Jorge Jiménez, de Eric Sánchez, de Víctor Pérez, que hay muchos jugadores muy, muy, muy profesionales que hemos tenido la suerte de trabajar con ellos. Hablo también de otro jugador que me impresionó muchísimo y que después terminó yendo también al ACB, como fue Jason Robinson, pero, pero a nivel de profesionalidad creo que Shea Miller marcó un antes y un después en su manera de entender esto, sobre todo porque cuando se te considera profesional, porque tu sueldo y tu nivel de liga te convierte en ello, pues tiene un mérito importante, pero relativo, ¿no? Pero cuando después un jugador de ese calibre termina bajando hasta la Liga EVA y siguiendo siendo un referente en profesionalidad, en manera de entender el día a día de trabajo, en ejemplo para los compañeros, bueno, me parece que Shea fue en ese sentido un jugador diferencial. Y luego en esta liga he tenido la suerte de entrenar probablemente en nuestro grupo de Valencia casi a todos los mejores jugadores de talento de esta liga, ¿no? Y los que me quedaban, que no los he podido tener en Gandía, casi los estoy pudiendo disfrutar también ahora en Giria.
Y en eso también me siento muy privilegiado de que bueno, tu trayectoria te haya podido llevar a entrenar a los mejores jugadores casi de este grupo. Ujú. Y luego, bueno, cada uno es de un padre y una madre, y precisamente por eso me gustaría que me contaras, si es posible, de todos esos que has entrenado, ¿cuál crees que ha sido más difícil de llevar como persona, por su cultura, por su ego, por su carisma? Decir, hostia, este tío me cuesta dominarlo. Un jugador que te ha costado llevar. No he tenido demasiados problemas en eso porque creo que de las poquitas virtudes que pueda tener como entrenador, la gestión del grupo y la gestión de los jugadores, digamos que es una de las cosas que mejor puedo llevar. Pero sí que es verdad que en las temporadas, y me mojo porque me mojo en todo, no lo puedo evitar, pero en las temporadas de Le Plata que fueron muy duras, sí tuve una situación con un jugador en concreto, en este caso era un jugador extranjero, Naila Forbes, en nuestro último año de Le Plata, que complicó mucho el día a día de trabajo hasta el hecho de que tuvimos que medio obligarle a salir, ¿no? Y ese jugador seguramente es el jugador que más difícil me ha resultado gestionar en el día a día, porque todos los demás, con mucho y que he tenido jugadores con un ego alto, con necesidad de protagonismo, siempre creo que he acabado pudiendo llevarlos a hacerles entender que dentro del equipo iban a brillar mucho más y así lo han hecho, ¿no? Casi todos los grandes jugadores que han pasado por aquí en los últimos años, o ahora mismo tengo en Giri a tres de los talentos más grandes ofensivos de la competición en el juego exterior, están conviviendo entre ellos y sin necesidad de generar ningún tipo de mal rollo, todo lo contrario, tratando de sumar lo bueno que ellos tienen a lo bueno que tiene el de al lado, ¿no? Y me siento que en eso no ha sido casi nunca un gran problema. Y bueno, afortunadamente para ti, y creo que para todos, no estáis en el mismo grupo, el Unispel Basket Gandía y el Refite del Giria, ¿no? Porque el Gandía está en el EB y vosotros estáis en el EA. Y bueno, y tanto vosotros como el Gandía vais líderes. Cierto es que ayer el Gandía perdió, ¿no? En Marchena. Y vosotros ayer ganasteis, ¿no? Pero más allá de eso, aunque ayer Gandía perdiera y vosotros ayer ganarais, seguís líderes tanto unos como otros. ¿Cómo ves? Porque claro, es más fácil quizás analizarlo si no lo tienes en tu mismo grupo, ¿no? ¿Cómo ves esta temporada al Unistel Basket Gandía, que van líderes como vosotros? Eh, ¿Crees que ascenderá este año a Le Plata el Gandía? Por fin, después de tantos intentos frustrados los últimos años. Es que lo primero que me gustaría analizar es la dificultad que tiene ese ascenso. Yo creo que no le damos valor. Seguimos insistiendo en la cantidad de intentos frustrados de Gandía en los últimos años. Es que lo que está haciendo Gandía en los últimos años tiene un valor incalculable. Yo lo he dicho muchas veces. Podéis ir a buscar cualquier club de toda España, por deciros el número claro, si no recuerdo mal, porque lo conté al principio de temporada, hay 135 equipos de EVA este año para 6 posibilidades de ascenso. Es que el porcentaje no sé si es un 3, algo, un 4, algo de posibilidades de ascenso matemático. Eh, que cada año estés entre esos 16 mejores de España que se van a pelear por subir, me parece algo de un valor máximo al que le quitamos valor precisamente porque lo están haciendo y lo estábamos haciendo año tras año. Y me parece muy difícil y muy meritorio y no hay nada en la vida como intentar, como acabar haciendo fácil lo que es muy difícil para que le quiten valor. Y los valencianos, los gandienses, como cultura, no sé por qué nos pasa, enseguida tendemos a infravalorar y a desmerecer muchas cosas. Para mí me parece increíble lo que está haciendo Gandía tanto el año pasado como este. Eh, lo sé porque he entrenado muchos años tanto a Gandía como ahora a Giria, que son equipos con la obligación semanal de ganar, de dominar, de intentar pasar por encima de todo el mundo. Y eso es muy difícil porque todo el mundo te quiere ganar, todo el mundo te quiere batir, nadie tiene nada que perder contra ti, todo el mundo da por hecho que tú les tienes que ganar. Y esa presión diaria, más
y vuelvo a incidir por lo que tú decías en la pregunta anterior, más el manejo diario de una cantidad de jugadores con una importancia en la liga alta, con un ego alto, con necesidad de minutos, que también hay que gestionar, porque todos quieren jugar, todos se sienten importantes y al mismo tiempo no hay minutos para todos. Me parece de una labor increíble, tanto la temporada pasada como esta del Unispel Basket Gandía, y de ahí a que se pueda subir o no, creo que hay mucho trabajo aún por en medio que hacer y mucho que ver con qué rivales te vas o no te vas a enfrentar. Mm. Sí, bueno, pero yo soy del pensar de que al final, cuando tú te lo trabajas tantos años constantemente y tal, hablo en general, no solamente por el Gandía, por el Giria, por cualquier otro equipo valenciano. El año pasado creo que recordar el Paterna. Al final cuando tú te lo curras tanto, trabajas tanto, al final tienes que tener al final yo creo que yo creo en el destino y al final te tiene que dar la recompensa y al final tanto va el canto, en el caso del Gandía, tanto va el canto de la fuente que al final llegará el año que sí que sonará la flauta. Yo esperemos que No, sí, no, ¿no? por supuesto, por supuesto. Yo te digo, yo lo he entrenado en EVA Algandía 7 temporadas, en EVA, más otras 2 en plata, más la de oro y tal. Y de las 7 temporadas en EVA hemos jugado 5 Final Four, 5. Y en 2 de ellas hemos ascendido. Pero eso demuestra la dificultad. Pero en 7-5, ahora Gandía lleva una con Alejandro Mesa y seguramente, Dios quiera y no, porque vamos, está más que enfocado y el día a día de su trabajo y de sus resultados así lo dicen, va a ser sin duda una 2 de 2. Ojalá termine en un ascenso, porque evidentemente eh, no hay nada que me gustaría más que en mi ciudad haya el mejor nivel de baloncesto posible. Y ojalá, si suben, los acompañe Giria y seamos 2 los equipos valencianos que estén allí, ¿no? Porque ahora mi intención máxima y mi objetivo máximo es ese. Y también instaurar algo que, ves, a diferencia de Engandía, en Giria no pasaba, ¿no? Giria juraría, es algo que aún tengo que confirmar, pero juraría que en este siglo XXI no ha jugado ni una sola Final Four de ascenso. Conseguir jugar esta Final Four de ascenso ya empieza a ser poner las bases de poder empezar a construir desde ahí un proyecto cada vez más serio que ya venía siendo muy competitivo, pero que esperemos por primera vez podamos afrontar esta Final Four y Dios quiera conseguir además ese ascenso. Y precisamente te quería hablar, me has leído la mente, que me digas tu opinión sobre Alejandro Mesa, ¿no? El actual técnico del Unisport Basket Gandía, que bueno, que un trayecto opuesto al tuyo, ¿no? Tú te has ido a Giria, él estaba en Giria, ha venido aquí, ¿no? Como un poco vidas paralelas, ¿no? ¿Qué opinión tienes tanto de su persona como del trabajo que está realizando? De Alejandro Mesa, porque desde fuera tú lo ves un tío que tiene un semblante muy serio, ¿no? Que sonríe poco, ¿no? ¿Qué conoces de Alejandro Mesa? La verdad que no tengo una relación diaria, ni hemos tenido antes de esto tampoco una relación diaria, siempre ha sido una relación de respeto máximo. Yo ya conocía a su padre, que fue un entrenador de mucho renombre aquí en la Comunidad Valenciana y un entrenador con mucho prestigio, y lo conocía y por tanto de casta le viene al galgo, ¿no? Es un entrenador que ya se ha formado en casa tras muchos años y que su trayectoria no deja de ser ascendente, ¿no? Parece que yo no tengo por qué opinar de Alejandro como entrenador, más allá de lo que su propio trabajo diario está diciendo. Ya no hablo de resultados, hablo de su trabajo. Estos años anteriores con Giria, pues todos los años luchando por meterse en la Final Four, quedándose a las puertas, pero todos los años siendo competitivos y llevando al equipo hasta esas puertas. Y en su primera temporada en Gandía, llevándolo a una Final Four y quedándose también a la puerta del ascenso, ¿no? Creo que ya habla bastante bien de su trayectoria y a nivel personal, siempre que he tenido relación con él, siempre que hemos comentado, me ha parecido un tipo cercano, más o menos serio, más o menos introvertido, como tú le quieras llamar, que evidentemente cada uno somos de una manera, pero no tengo una sola mala referencia en nada. Bueno, aparte de lo que he dicho, habría que recalcar su continuo éxito en las ligas valencianas, ¿no? Donde no sé si ha ganado 5 o 6, una barbaridad. Y creo que todo ese trabajo ya habla lo suficientemente bien de él como para que yo tenga que decir nada más.
Sí, con el Gandía ha ganado las dos últimas Sí, pero es que ligas. creo que había ganado las 4 anteriores con Giria, o sea que las ligas valencianas ya parten con su nombre puesto habitualmente. Y bueno, Víctor, ¿qué jugador de la actual plantilla del Gandía, que bueno, conoces a muchos porque los has tenido, destacas o lo ves más diferencial en la pista? Buah, es que la plantilla de Gandía ahora mismo tiene muchos jugadores de primerísimo nivel, ¿eh? Pero bueno, independientemente de que tengo jugadores a los que aprecio mucho personalmente y que creo que, bueno, que les he ido viendo crecer mucho durante todos estos años, eh, a mí me parece que hay un jugador que es diferencial en este caso, que es Alejandro Vera. Me parece un jugador que puede condicionar y que muchos partidos y que el año pasado ya demostró su liderazgo y lo importante que era para el equipo. Pero ya te digo que hay otros muchos jugadores en la plantilla, especialmente muchos de los que he tenido, que perfectamente son jugadores diferenciales en la liga. Ujú. Y bueno, la pregunta del millón, sé que me vas un poco a, a matar. Eh, Cuando te fuiste de Gandía, bueno, tanto tú como el club, pues dijisteis que no, que bueno, que no era un adiós, ¿no? Que era un hasta luego, un hasta pronto, y el Gandía te dijo, el Unispel Basket te dijo que este siempre va a ser tu banquillo. La pregunta, yo sé que estás muy a gusto en Giria y todo, y Alejandro Mesa está haciendo un trabajo fenomenal en Gandía, pero realmente es un hasta luego. ¿Te ves, crees que en un futuro medio, largo plazo, volver al banquillo del Unispel Basket Gandía como técnico principal? ¿Es posible? Nunca se puede decir de este agua no beberé, ¿vale? Solo faltaba. Yo sí que te digo que yo lo dije sinceramente y que lo creo. Eh, no sé si a la inversa era tan sincero el mensaje, ¿no? Entre otras cosas porque también en este año y medio el borrado histórico de mi presencia en el club ha sido tan evidente que no sé si hay incluso interés de que ese borrado quede claro, ¿no? Eh, yo solo le deseo lo mejor a Gandía, tanto interna como externamente, tanto visualmente en las redes como fuera de ellas, digamos, para que me entiendas de otra manera, a nivel privado. Siempre he felicitado, he estado encima del equipo, he escrito a quien creía que tenía que escribir para felicitarle por sus éxitos, por sus clasificaciones, por sus ligas valencianas. Eh, en ese sentido, yo siento esto como mi casa. No sé si en algún momento esta directiva concretamente se plantearía mi vuelta en el momento consideraran o porque lo están haciendo también Alejandro Mesa, que es él el que igual se va a una liga superior, no lo sé, con la situación que sea. No sé si se daría esa circunstancia, pero evidentemente esta es mi casa, este es mi club. Yo me siento parte de todo lo que ha crecido y todo lo que se ha hecho, pues porque, como te decía antes, de las últimas 22, 23 temporadas, yo he estado en 17 de ellas, le pese a quien le pese, pero desde luego ahora mismo creo que es una falta de respeto plantear eso porque Alejandro está haciendo unas temporadas tan fantásticas que no se puede concebir otra cosa que darle continuidad a eso. Y yo me siento tan querido, tan valorado, tan apreciado en Giria, eh, donde su presidenta desde el día uno tuvo claro qué nombre quería con ella y así me lo demuestra en el día a día, que no tiene ahora sentido plantearse nada, aunque la vida, las temporadas van pasando y ya sabemos que los entrenadores somos presos de nuestros resultados y cuando no se dan las circunstancias que tocan, pues pueden haber cambios, ¿no? Pero evidentemente que esta es mi casa, es mi ciudad, vivo aquí, me siento parte de todo lo que ocurre en el baloncesto de mi ciudad, le deseo lo mejor al baloncesto de mi ciudad. Mi hijo juega en este club y quiero que juegue en el club con el equipo en la liga más alta posible y hasta ahí puedo leer. Ujú. Sí, claro, tú lo has dicho, sin faltar el respeto a nadie, evidentemente, y no ahora mismo, yo lo Sí, sí, decía a modo hipotético en un medio, largo o larguísimo plazo. por Quién sabe, dentro supuesto, de ojalá. 5 o 10 años,
Ojalá siga con fuerza, con energía, con ilusión de entrenar y ojalá mis conocimientos, mi experiencia pudieran valerle a la ciudad, al club de la ciudad. Si llegado el momento se dirán los condicionantes. He salido a Paterna y volví, he salido a Giria y por qué no voy a volver en un futuro, ¿no? Pero como tú dices, se tiene que dar unas circunstancias X y pasar X tiempo y que la persona que lo esté haciendo no lo estén haciendo lo bien que lo están haciendo ahora. Uh-huh. Y bueno, además de entrenador, eres profesor y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que tu labor como míster te ha ayudado en tu profesión de docente o viceversa? ¿La de profesor te ha ayudado como entrenador? Sin ninguna duda. Es que son dos entornos diferentes, pero en el fondo la palabra que les une es la misma, que es docente. Tú cuando diriges un equipo lo estás preparando, les estás enseñando, los estás formando, no solo a nivel de baloncesto, sino a nivel también de compromiso, de educación, de valores, de sacrificio, de esfuerzo, que es lo mismo que haces con tus estudiantes en tu día a día, ¿no? No solo darles unos conocimientos de la materia X, sino además ayudar a formarles en todos los sentidos, ¿no? Yo me siento un privilegiado en esta etapa de mi vida. Me dedico a las dos pasiones que me llevan loco, ¿no? Que es la docencia pura y dura, por entenderlo así, en un aula y en el patio, y al mismo tiempo el baloncesto, y ambas se retroalimentan mutuamente, ¿no? Muchas de las experiencias que vivo diariamente con mi equipo las valoran y mucho mis alumnos, porque cuando hablamos de materias determinadas, pues puedo hacer, para ellos es muy importante que lo que les estás contando no está en un libro, sino lo acabas de vivir ese fin de semana y se lo estás contando hoy, ¿no? ¿Cómo has gestionado esto? Yo doy una asignatura que se llama dinamización grupal. Esa asignatura trata precisamente de cómo dirigir grupos. Entonces, claro, para ellos es mágico que les estás contando cosas en el día a día, lo que te pasó anoche en el entreno y se lo estás diciendo hoy y tal. Pero a la inversa, para mis jugadores, como te decía, más allá del baloncesto y más allá de las tácticas y la técnica, está una gestión diaria, una preocupación diaria como la que tengo con los alumnos en el colegio, ¿no? Entonces, se retroalimentan, creo que ambas me han hecho crecer paralelamente en el otro ámbito y sin ninguna duda mi labor en el Colegio de los Naranjos me ha mejorado como entrenador y mi labor como entrenador enriquece mi labor como docente. Y bueno, y esta pregunta es de mi compañero Pau, que ahora mismo está ahí escondido. Me ha dicho que dice, cuando hables con Víctor, pregúntale, fuera de categorías FEP, a nivel ACB o incluso en Europa, Euroliga, ¿qué entrenador admiras más o le tienes como más referente a seguir para ti? Hay muchos porque hay muchos entrenadores que me gustan por unas u otras cosas, ¿no? En los últimos años el baloncesto que hacía el Madrid de Pablo Lasso me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho Obradovic, me ha gustado ciertas cosas de entrenadores clásicos en la liga, en la Euroliga, perdón, como Messina, como Georgievich. Me ha gustado durante una época muy importante seguir mucho a Xavi Pascual y a Joan Plaza, pero por actualizarlo ahora y no irme a nombres tan top y teniendo la suerte que tenemos de que hoy vamos a tener una final de la Copa del Rey con dos entrenadores eh, españoles, igual no de ese perfil tan alto. Por cierto, antes que se me olvide, Sergio Scariolo es otro entrenador que siempre me ha apasionado y que siempre he seguido por su gestión de los grupos también, más allá de lo importante y bueno que es a nivel táctico. Pero yo creo que Carles Durán, que Chus Vidorreta, que Ivonne Navarro, son entrenadores, Joan Peñarroya, además, entrenadores que empezaron, yo en la temporada 2011-2012, en Le Plata, Gandía se enfrentó a Prat, que era el filial del Juventud, y su entrenador era Carles Durán. Nos enfrentamos a Andorra, que entonces estaba en Le Plata, su entrenador era Joan Peñarroya. Son entrenadores que he visto crecer, que los he visto enfrente de tu banquillo y que me alegra muchísimo que estén donde están haciendo el baloncesto que están haciendo, ¿no? Porque ya no es solo que estén a ese nivel, es lo bien que juegan sus equipos a baloncesto, lo ricos que son tácticamente y lo bien dirigidos que están, ¿no? Yo creo que tenemos que darle un valor increíble al nivel de entrenadores de baloncesto españoles que hay
y la importancia y referencia que son en el mundo, ¿no? Creo que es mucha suerte la que tenemos de poder formarnos diariamente viendo pues en la televisión especialmente, ¿no? A estos entrenadores cada día dirigir a sus equipos. Ujú. Y bueno, antes hablábamos de ese paso que tuviste por Paterna, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué pasó? Porque hubo mucha gente que cuando te marchaste del Gandía no lo entendió, ¿no? ¿Por qué decidiste marcharte allí? Y luego, ¿por qué duró tan poco esa etapa en Paterna y decidiste regresar a casa, a Gandía? Mucha gente incluso dijo, ¿ves? Es que se equivocó. ¿Qué pasó en Paterna? Bueno, como suele pasar, la gente no habla de lo que cree, ¿no? En ninguna de las dos ocasiones que yo me he ido de Gandía, yo me he querido ir de Gandía. En ninguna de las dos. ¿Vale? En ambas, el planteamiento de la nueva temporada que se me hace desde la directiva es bastante dramático, bastante que aún vamos a ir a menos, las aspiraciones van a ser a menos en ambas veces, tanto cuando me he ido a Giria como cuando me he ido a Paterna, como cuando me fui a Paterna. Y en ambas, nada más se publica mi salida, las condiciones de ese proyecto que venían de repente cambian y ya no son tan negativas, sino todo lo contrario, ¿no? De repente, especialmente en esta última etapa, de repente el equipo hace un proyecto, pues como fue, para poder ascender, ¿no? Yo no he querido salir ninguna de las dos veces. En Paterna me fui porque llevaba 2 años en ese momento sin entrenar después del año tan duro en la Le Plata y llevaba 2 años diciendo que no a todos los proyectos que me llegaban y pensé que si lo hacía un tercer año pues ya me iba a quedar bastante fuera de la rueda, ¿no? Me fui, hicimos una temporada increíble. Quiero recordar que en aquel momento Paterna nunca había jugado ni siquiera por estar en el grupo de los de arriba. Entonces, como pasaba el año pasado, habían dos grupos y a mitad de liga se juntaban los buenos y los que jugaban por no descender. Paterna nunca había estado siquiera en ese grupo de arriba, nunca, y sin embargo con nuestra llegada no solo estuvimos en el grupo de arriba, sino que lo hicimos como campeones de liga, ¿no? Quedando incluso por delante de Gandía. Entonces, al acabar la temporada, lo que me pasó fue que al hablar con el club me di cuenta de que se había tocado todo el techo posible que Paterna en ese momento podía ofrecer. Luego ha sido capaz de crecer y de crecer muy bien. Además es un club al que recuerdo, como suele pasar cuando llegas de fuera, siempre se te trata de una manera especial que no se te trata tanto cuando eres de casa, ¿no? Y yo me sentí que habíamos tocado techo, que la siguiente temporada era muy difícil que volviéramos a conseguir esos éxitos. Y por otro lado, y como te empezaba diciendo, también sentí, bueno, que esta temporada ya me había metido de nuevo en la rueda más que bien. Había vuelto a demostrar que Víctor estaba ahí, seguía muy vivo y con mucha capacidad de hacer cosas. Y anuncié que no seguía y rápidamente, en cuestión de una semana, Gandía me vuelve a llamar y pretende que vuelva. Y la verdad que la vuelta fue fantástica porque esa vuelta supuso volver a quedar campeones de liga con Gandía, organizar fase de ascenso en casa y terminar ascendiendo en un partido especialísimo contra Coín, que nos permitió ya en la jornada 2 de esa Final Four conseguir el ascenso a Le Plata de nuevo, ¿no? En la 2015-16. Así que ya te digo, no he tenido nunca especial idea de irme, pero cuando a veces ya no te quieren o creen que hay que hacer un cambio tal, pues tú tienes que buscar salidas, claro, solo faltaba. Noto en tus palabras, tanto en esta pregunta como en la anterior, como cierta decepción, ¿no? Con la actual junta directiva, quizás, ¿no? O te sientes engañado o... No, 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 tampoco ni decepción ni no. Quiero decir, al final cada uno coge el camino que quiere, solo faltaba. La directiva está para eso, para tomar decisiones y nadie puede recriminarles que la decisión que tomaran no les haya salido bien, ¿no? Es decir, hicieron una temporada increíble y en este año siguen en la misma línea, así que ni mucho menos. Las formas, el decirlo, bueno, eso ya queda en otro ámbito y cada uno estará con su conciencia más o menos tranquila, pero ni mucho menos ningún tipo de decepción, más allá de gentes que consideras o que ellos se han autodefinido siempre como amigos y que, bueno, pues que cuando
como dice lo del dinero, es para las ocasiones, ¿no? Bueno, más que el dinero, los tal son para las ocasiones, sí que en algunos sí que te quedas. Pero es lo que te decía, mira, te ayuda mucho. Ya me pasó cuando me fui a Paterna, pero ahora con Giria me he dado cuenta. Mi vuelta el año pasado, cuando volví a jugar aquí, por ejemplo, también es algo que tengo ahí marcado. Te das cuenta que cuando coges distancia, bueno, pues que la distancia te enseña mucho quién está, quién no está, y cuánto crees que has dado. Yo no voy a decir lo que esperaba, pero sí sé lo que no me merecía en mi vuelta cuando vine el año pasado a jugar aquí, sobre todo porque estoy convencido, y ahí están mis redes sociales, ahí están mis entrevistas como esta, siempre se va a poder ver, si yo hago algún tipo de comentario negativo o de mal deseo o de mal tal a cualquier cosa que rodea al básquet en Gandía. Ni peñas, ni afición, ni medios de comunicación, ni directivas, ni jugadores. Yo sí sé lo que no merecía, porque solo he hecho que remar en los momentos más difíciles de este club y en intentar año tras año conseguir los objetivos sin salirme, como he dicho antes, ni una sola vez del presupuesto que se me había marcado. Lo que sí que parece que te duele, o intuyo que te duele, es que quizás se ha borrado un poco tus pasos, ¿no? Tu rastro por allí, ¿no? A lo mejor. Bueno, solo tienes que ver, antes hacías referencia a Neymania. A Neymania. Yo te invito a que cojas en todo este año, si encuentras una sola referencia a mi persona, incluso se ha destacado hasta las figuras de los ayudantes, no sé, ayudantes que ni el propio club quería cuando yo llegué y fui yo el que hizo la fuerza. Ahora los lucen, pero los lucen sin nombrar siquiera quién fue el que verdaderamente apostó. Yo te invito a que encuentres una sola referencia de alguien que de las últimas 22 temporadas ha estado en 17 aquí. Pero de verdad que no quiero generar ninguna polémica, pero como me preguntas, te lo digo para, si quieres, inténtalo, ¿vale? Y mira, ya me termino de mojar en todo. Sí se ha hecho una referencia esta semana porque se pretendía superar un récord que supuestamente de victorias consecutivas, y también tiene huevos que lo único que te nombren sea para ver si te pueden superar en eso, ¿no? Al final no ha sido así, pero me sabe mal que la única referencia fuera para eso, con todas las cosas en positivo también que se han hecho y que se ha ayudado a crecer al club. Bueno, Víctor, desmarcándonos de la polémica, me gustaría hablar de Polémica tu libro. ninguna, de verdad, que yo solo le deseo, lo he dicho siempre, es que nadie va a encontrar nada negativo, nada, nada, nada. Pero la realidad es, me gusta que los medios de comunicación o los que hacéis información en este sentido, tengáis toda sobre la mesa, porque como tú mismo decías, mucha gente no sabía o no entendió por qué me fui. Bueno, pues por lo menos que me pueda contar la verdad, y si hay alguien que dice que esto no es verdad, que salga aquí como yo y lo diga. Y si quieres ese día entro a la hora que me digas, sin problema, a ver si lo que he contado yo no es verdad. De acuerdo, Víctor. Bueno, hablemos de tu libro, de Siempre Preparado. Creo que lo tienes por ahí, ¿no? Me gustaría que Sí, lo mostraras a cámara. Y bueno, es un libro que sacaste ya, que hace un par de años, ¿no? Que lo sacaste, ¿no? sí, lo saqué con el tema de la pandemia en 2020. La verdad es que cuando nos confinaron, para mí fue un momento bastante, bastante duro, personal. De repente me quitan casi mis dos pasiones, como te decía antes. Menos mal que en mi colegio fuimos capaces que fue algo increíble, que guardaré siempre en mi memoria, cómo el colegio fue capaz de reinventarse y desde el Colegio de los Naranjos dar clase diaria a través de justo esta herramienta, ¿no? De vía Zoom, dar todas las horas lectivas y hacer que nuestros alumnos no perdieran ni una hora. Eso me mantuvo bastante activo, y paralelamente al quitarme el baloncesto, pues llevaba mucho tiempo en la cabeza con la ilusión de contar un poco mi filosofía de vida, contar un poco cómo veo la educación, cómo veo las relaciones sociales, cómo veo la importancia de la gestión de las propias emociones y de lo que nos ocurre diariamente, cómo afrontar todo eso. Y lo llevaba hacía mucho tiempo, tenía un montón de notas personales que yo me hago cuando voy leyendo cosas, de mis propias experiencias vitales,
y aproveché para ver lo que salía de ahí y bueno, me puse a escribir, a escribir, a escribir y de ahí salió Siempre Preparado, algo que me enorgullece mucho porque solo me hacía ilusión el poder tenerlo. Saqué una primera tira de 500 libros pensando que bueno, me iba a comer 450 y la verdad que solo en un mes los 500 libros se vendieron y como te he mostrado, pues hicimos una segunda edición y la verdad que muy, muy contento. Bueno, otro sueño cumplido, simplemente el poder haber dejado ahí tus reflexiones sobre tu manera de entender la vida. Sí, pues yo invito a quien no lo tenga a que se lo compre, a que lo lea. Además está en muchas plataformas digitales, en cualquier librería, un precio que además está al alcance de prácticamente todo el mundo. Creo Esa que fue mi primera intención. Nunca pretendí ganar dinero con esto, ni mucho menos, y por eso, y además es una de las anécdotas de tener discusión con la editorial, porque consideraban que no debía de estar por debajo de más o menos unos 15 euros y yo no me quise mover de esos 12 para que precisamente nadie pudiera plantearse no comprarlo precisamente por el precio, ¿no? Entonces, bueno, agradezco tu ayuda y difusión de esto y como dices, se puede encontrar fácilmente y si no, incluso dirigiéndose a mí, eh, lo puedes llevar hasta dedicado. claro que sí, que eso aún tiene más valor, ¿no? Firmado por el mismo, por el propio Víctor Rubio. Pues como decías, en torno, como tú lo has dicho, 12-13 euros, que la verdad es que está muy bien de precio para el contenido que tiene el libro. Y me gustaría destacar, leerlo así un poquito, si te, con tu permiso, lo que, bueno, la sinopsis, ¿no? Lo que está en la última página del libro, que además también hay un comentario tuyo, que, bueno, que dices, nunca pretendí hacer un libro de liderazgo de grupos ni una guía vital, ni un compendio de lecciones y soluciones, ni un libro de autoayuda, ni siquiera una recopilación de vivencias autobiográficas. Este libro no es nada de eso, pero a la vez lo es todo. ¿Cómo nos explicas Sí, yo esto? creo que es una... Mira, te agradezco porque no podía... creo que es la mejor frase para cuando simplemente se habla por encima del libro, ¿no? Es un poco de todo, aunque no era nada en concreto, simplemente pretendía reflexionar y reflexionar y contar muchas anécdotas. La verdad que en un momento del libro también lo pongo que me desnudé de una manera bastante importante y en una sociedad como esta que estás al alcance de las redes sociales, de todo, y que todo el mundo te puede dar por todos los lados, eh, mostrarte así, contar tantas cosas personales y cómo tú entiendes la vida y cómo tú afrontas todo, pues podía generarme también ciertas críticas de todo tipo, pero estaba dispuesto a ellas, ¿no? No hay nada ahí que no piense y por tanto nada que no defienda y como pone ahí también, no pretende dar soluciones de nada porque yo no las tengo, ojalá tuviera soluciones para todo, pero ni muchísimo, no tengo ni para la mayoría de las cosas que me pasan a mí, pero al menos sí que reflexionar sobre cómo las puedes afrontar y si hay alguien a quien eso le puede ayudar o le puede hacer ver otro punto de vista, pues sería. Sí, bueno, y también sigue, bueno, comenta también la sinopsis del libro que, bueno, aprende y mejora más o menos como de qué va el libro, ¿no? Para quien no lo sepa, aunque tú lo estás explicando muy bien. Pero bueno, es aprender y mejorar cómo afrontar tu día a día, valora la importancia de no limitarte y descubre para tu beneficio todo aquello que aprendiste liderando a personas y grupos, como es tu caso, tanto en el cole como en bueno, en tu faceta de entrenador, ¿no? Tal vez solo son reflexiones, experiencias y conclusiones propias, pero seguro que te identificarás para bien o para mal, porque no siempre te puedes identificar para bien, también puede ser para mal, con muchas de ellas y te ayudarán a sentirte, como dice el libro, como titula el libro, siempre preparado para todo aquello que quieras alcanzar. Sé que no podemos controlarlo, todo lo que sucede, ¿no? Como tú has dicho, no puedes, tienes la solución para todo, ni evitar cosas que suceden, pero sí darnos cuenta de que solo nosotros decidimos cómo vamos a hacerle frente a todo aquello que nos pase. Y ese es un poder que no deberíamos desaprovechar. Así eh, reza, ¿no? Este fragmento de la sinopsis de tu libro, que bueno, que es un resumen de lo que podemos encontrar en él, ¿no, Víctor? Es que llevo muchos años convencido de que el único poder que nos queda ante casi todo es decidir el cómo, ¿no? Yo no puedo decidir la mayoría de cosas que me pasan, ni puedes anticiparte a la mayoría de cosas que te pasan,
Por tanto, el único poder que me queda es decidir cómo voy a afrontar eso que me ha pasado o cómo voy a levantarme tras esa decepción o cómo voy a afrontar este éxito. Eh, Ese es nuestro único poder y estar preparado para prepararte ante ese cómo creo que es básico, ¿no? Estar equilibrado en la vida, entender cuándo y cómo tengo que comportarme de una u otra manera, darte cuenta que no eres tus resultados, eres mucho más que tus resultados, no siempre tus resultados. Hay una frase muy chula que puse en el libro, en mía, no es de nadie, es una tontería, pero a mí me parece muy chula, que es que todo empieza en ti, pero no todo depende de ti. Y esto es algo difícil de aceptar a veces, ¿no? Porque siempre damos por hecho que cuanto más hago y si lo hago todo bien, seguro que va a llegar las cosas. Bueno, habitualmente sí, como tú decías antes, estás convencido que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ojalá, pero es verdad que no siempre pasa. Y es jodido, perdona la expresión, pero es jodido saber que has hecho todo y que has puesto todo y que habían factores que no dependían de ti y no han propiciado, ¿no? En nuestra profesión pasa. Uno puede hacer un año increíble, hacer todo lo bien que considera, se ha dejado la piel y termina el año y no te renuevan. O pasa tal cosa, o no. Por eso digo que todo empieza en ti, pero no todo depende de ti. Así que lo único que te va a quedar es tu conciencia de haber hecho las cosas bien y que puedas ir con la cabeza bien alta donde estés, ¿no? Y creo que ese es un valor que hay que saber darle su punto exacto. Ujú. Y bueno, Víctor, ya vamos a ya la parte final de la entrevista. Me gustaría, hablando de Giria, ¿no? De la actualidad, ¿no? Bueno, has dicho que vives en Gandía, ¿no? Sí. No vives como tal allí, pero bueno, ¿cómo de a gusto estás allí y cómo, aunque no vivas allí, de quedarte a dormir y que tengas bueno, tu residencia allí, pero cómo se vive allí en una ciudad como Giria, ¿no? Que con tanta tradición por el baloncesto, que respira baloncesto por los cuatro costados, desde su histórico pabellón, el Pla del Arc, hasta cualquier parte de rincón de Giria. ¿Cómo se vive y cómo se respira allí el baloncesto y cómo de a gusto estás? Yo estoy muy, muy a gusto, muy a gusto. Lo que pasa es que hay una cosa que es obvia y tú lo estás diciendo. El hecho de que yo tenga mi jornada laboral aquí, tenga mi vida aquí, mi familia aquí y luego vaya allí a entrenar, también hace que mi relación diaria y mi estancia diaria en la ciudad, en el club, en la relación con los demás equipos de cantera, en la relación con los demás entrenadores, en mucha relación con la directiva a la que solo vas viendo puntualmente, pues no es lo mismo que cuando estabas aquí, que vives el día a día del club, que te puedes ir con tranquilidad con tiempo antes. Aquí voy más liado de tiempo, llego casi, entrenas y te vuelves. También eso se nota en la relación con los jugadores, que siendo hiper cercana y muy identificados todos, pues no es lo mismo que si yo viviera allí, pudiera quedar con un jugador fuera, charlar tranquilo, siempre vamos más liados de tiempo. Esa es la única parte negativa. Pero me siento muy, muy valorado, muy querido, muy apoyado desde la directiva, especialmente desde Begoña Sanz, desde su presidenta, desde Saúl Llopis, el director deportivo, que fueron los que se empecinaron y me convencieron para ir allí y a los que les agradezco mucho ese esfuerzo. Estoy encantadísimo con el día a día, con mi cuerpo técnico. Tengo una suerte increíble de tener los ayudantes que tengo y de tener el preparador físico y el fisio que tengo, que son profesionales de primer nivel. Y luego tengo una plantilla que a nivel de baloncesto es de un nivel altísimo, pero es que como personas son muy especiales, ¿no? Hay muchos jugadores allí que se han formado en Giria, que no han jugado en otros sitios más que en Giria y que persiguen desde hace muchos años esta oportunidad de jugar una Final Four, de jugar por un ascenso. Y te digo honestamente que queriéndome dejar todo para conseguir esa Final Four por todos y cada uno de mis jugadores, es concretamente por estos por los que me encantaría poder llevarlos a esa Final Four y ayudarles a cumplir ese sueño, porque sé lo que significa sentirte muy de un club, vivir y crecer dentro de un club, y sé que para ellos sería culminar una trayectoria y una carrera muy buena poder jugar esa Final Four, y ya no te cuento si pudiéramos luchar por ese ascenso, que como te decía antes va a estar muy, muy, muy complicado. Bueno, vais líderes en un grupo complicado, con rivales como Sueca, como Villarreal. Eh, Iba a preguntarte cuál es el objetivo, pero me lo estás diciendo ya por tus palabras.
eh, noto que sí que soñáis, ¿no? Con ese ascenso, ¿no? Yo sigo siendo muy realista. Creo que el ascenso es algo muy, muy complicado y que se tienen que dar, mira, por lo que decía antes, se tienen que dar muchos factores que no controlas y que se den, ¿vale? Porque cuando te cruzas con el resto de grupos de España y de equipos de España, hay muchas capitales de provincia con proyectos y presupuestos altísimos, mucho extranjero que puede ser diferencial, muchas cosas. En un fin de semana te puede pasar arbitrajes, te pueden haber lesiones, hay muchas cosas que no dependen de ti, pero sí me parecía increíble venir y dejar el sello de que por fin algo en Giria ha cambiado, ¿no? Llevaban muchos años quedándose a las puertas, muchos años con grandes proyectos, aquí han habido plantillas buenísimas en los últimos años que no han conseguido meterse en esa Final Four y, y que con tu llegada puedas hacer eso, ya me parecía algo muy especial para que se sigan construyendo desde ahí el crecimiento del club, ¿no? Ojalá podamos terminar jugando esa Final Four. Está muy bien posicionada, pero no está conseguida matemáticamente, así que lo primero es acabar de hacerlo y después ilusionarnos y, ¿por qué no?, soñar con ello, ¿no? No tenemos ninguna presión respecto a que si no la hemos jugado en todo el siglo XXI, en estos 23 años, no se ha jugado una Final Four y por fin la juegas, nadie te tiene por qué exigir más allá que llegar y competir bien, y eso también nos convierte en mucho más peligrosos y es lo que tenemos que hacer. Primero conseguir eso, que es la presión que tenemos, el querer hacerlo, pero una vez lo tengamos, disfrutarlo. Y es una sede que a lo mejor se vuelve a jugar en Gandía. Creo que quieren volver a presentar la candidatura. Bueno, la verdad que yo ya he tenido la suerte de jugar dos como local. La del año pasado con Alejandro fue la tercera como local. Creo que para la federación es un sitio que ha demostrado, primero, estar preparado a nivel de infraestructuras de todo tipo fantásticamente bien, con una directiva que, como ya ha organizado varias, ya ha demostrado también perfectamente su capacidad de hacerlo. Y después que hay una afición infalible en esas citas y por tanto me parece un entorno ideal para jugar una Final Four, ¿no? No lo sé, no sé si la volverían a dar, si la va a pedir o no, seguro que tienes más información que yo, pero vamos, me parecería un sitio increíble para jugar una Final Four para cualquier equipo de España que se clasifique para esa Final Four. Bueno, Víctor, y luego también un jugador que aquí en Gandía lo conocemos muy bien, además también le hicimos hace relativamente poco aquí en el canal, se pasó por aquí y le hicimos una entrevista, es Chimo Ródenas, es jugador de Gandía y actual jugador del Giria, está contigo, y bueno, nos llama la atención de que bueno, que ha sido un poco, ha ido como siguiéndote, ¿no? Allá donde has ido, ¿no? Ha estado en Gandía, ha estado en Giria, creo recordar que también estuvo contigo en Paterna. ¿Cómo de importante es para ti y para el equipo este jugón, como es Chimo Ródenas? Para mí, lo primero me parece un jugadorazo, un jugadorazo. Me parece un tío que entiende muy bien el baloncesto, que lo juega muy bien y que van pasando los años y cada vez va aceptando mejor muchas cosas. No está siendo una temporada fácil porque, como te decía antes, justo en su posición también hay otros dos jugadorazos como Carlos Cerdán y Víctor Pérez, y no es fácil lidiar minutos para los tres y protagonismo para los tres. Sé que no toda la temporada está siendo muy lineal tanto para uno como para otro, porque los jugadores pasan por mejor, peor momento y, y no es fácil gestionar eso, sobre todo para jugadores que son tan referentes, ¿no? Que ellos necesitan protagonismo y demás. Pero para mí, Chimo es una de las causas principales de que yo esté con la motivación de cómo estoy en Giria y de conseguir esta Final Four con él de nuevo, ¿no? Tuve la suerte de entrenarlo en Paterna, hizo una temporada increíble allí. Luego, con los años, a los 2, 3 años, tuve la suerte de poder traerlo a Gandía. Aquí se convirtió en un referente no solo en el juego, sino de la propia afición. Yo recuerdo infinidad de ocasiones cantándole MVP, MVP. Y creo que hemos conectado muy bien, pese a, mira, justo hablabas antes de jugadores que decían que si eran problemáticos, que si tienen un carácter complicado, que si son egoístas. Yo con Chimo, cada vez que he tenido que hablar cualquier cosa de baloncesto, me ha entendido al segundo uno,
cada vez que hemos tenido que reconducirnos nos hemos vuelto a reconducir de una manera muy fácil y él me parece un tío muy inteligente a nivel de baloncesto y como te digo, para mí es un placer enorme trabajar con un jugador así, del que he aprendido también mucho viéndole jugar, ¿no? Porque al final los jugadores en la pista te ofrecen herramientas que igual tú como entrenador eh, te sabes el ABC y ves muchas cosas, pero ellos en la pista crean y Chimo es muy creativo y a mí me ha hecho aprender también mucho de él. Yo considero, como tú has dicho, que es un jugadorazo y considero que es de un nivel superior a Eva. Yo creo que es un jugador mínimo de plata y yo se lo pregunté en la entrevista que le hicimos, le dije que si no le haría ilusión, pues algún día jugar en Le Plata y él, ¿sabes qué me contestó? Él me dijo, me gustaría jugar en Le Plata con el Giria. Mira, ¿ves? Hombre, ahora mismo es su... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando los jugadores, los entrenadores llegamos a un sitio, eh, quieres dejar tu imprenta. Ese punto egoísta lo tenemos todos y yo creo que es un punto egoísta positivo. No, no se trata de pasar por encima de nadie porque al final no puedes, no estás haciéndole daño a nadie, pero cuando tú llegas a un sitio, es como lo que yo te decía antes, ¿no? Poder llegar y que quede ahí que, bueno, se jugó una Final Four y la jugaron con Pepito y Fulanito. Y esto está ahí, ¿no? Y yo entiendo que Chimo aspire a jugar esa Final Four y ya no te cuento conseguir un ascenso deportivo, sobre todo con él porque Chimo no ha tenido la oportunidad de jugar en el Plata. Y él es del año 90, va camino de los 33 años. Hoy en día los jugadores pueden aguantar algo más de lo que se aguantaba hace unos años, pero también es un jugador que en las últimas temporadas está sufriendo algunas lesiones musculares y demás. Entonces, bueno, no digo que sea su última oportunidad, pero también tenemos que ser honestos de que tampoco le van a quedar demasiadas, ¿no? Entonces, eh, por eso te decía que para mí es un año muy importante con él. Creo que se lo merece y me encantaría ayudar en la medida que yo pueda a que eso se diera. Y bueno, antes lo hemos hablado un poco, ¿no? Ahora me gustaría profundizarlo un poco. Precisamente es una pregunta que estuve con Joan Hernández, también estuvimos, capitán de Unispre Basket Gandía, estuvimos con Pitu Jiménez la semana pasada, también le pregunté como jugador, como exjugador, qué opinión tenía él al respecto. Y al propio Chimo Rodenas también se lo preguntamos, que es que conforme está estructurada ahora actualmente la liga, sobre todo en EVA, ¿no? En categorías FEP, ¿no lo ves como un pozo del que cuesta mucho salir, ascender? Y sin embargo, si estás en Le Plata, como que si te descuidas, bajar cuesta muy poco, pero es que ascender no lo ves como un pozo que cuesta mucho por distintos motivos, creo yo, ¿no? Una por calendario, otra por muchas fases previas de competición, por la cantidad, sobre todo, que tú lo has comentado antes, por la cantidad de equipos que hay, ¿no? ¿No lo ves súper complicado subir un pozo? ¿Tú crees que la federación tendría que hacer? Por ejemplo, Joan me dijo, es que imagino que es muy complicado para la federación. Imagino que sí, que es muy complicado porque, claro, hay muchos equipos y a ver dónde los metes, ¿no? Pero tú harías otro sistema para cambiar, para que la Liga EVA no costara tanto subir y que no fuera el pozo que parece que, como en el fútbol, bueno, en el fútbol también, la segunda división B siempre ha sido un pozo que cuesta mucho salir. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? La verdad es que no, no te sé dar una solución, no, no lo veo fácil. Lo que pasa es que evidentemente es un pozo del que cuesta mucho salir. Si de 135 equipos 6 van a ascender, y al año siguiente de 24 van a descender 6 también. Claro, es que lo que tú dices, llegas a plata con un esfuerzo increíble y como no hayas dado un salto económico grande, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros ascendimos en 2011, ascendimos en 2016 y estás un año en Le Plata. Al año siguiente vuelves para abajo, porque el salto, que es muy complicado a nivel deportivo, resulta que después también lo es a nivel de plantilla y a nivel económico. Entonces, cuando por fin consigues salir de ese pozo, o serán una serie de circunstancias y de inversiones, o con lo que subes y un poquito más no te da para quedarte. Lo vemos el año pasado, lo hemos visto en los equipos valencianos de aquí, ¿no? Pues el Chinés subió, ese tipo de equipos suben, pero luego ha seguido porque siguió por la competición, pero
pero que siempre estás ahí en el hilo de poder caer. No es fácil, no es fácil. Soluciones, cambiar el sistema de competición, reducir el número de EVAs o crear otra EVA para una serie de equipos y otra EVA, es que lo único que haría es desmerecer continuamente más cada una de las competiciones, cuantas más ligas creas. No lo sé, no es fácil, pero sí que está claro, y en esto sí me mojo, que con proyectos como Gandía o como el actual Giria, necesitan salir de EVA. Porque detrás hay una base social, hay un interés, hay una inversión, hay una serie de jugadores que están buscando este tipo de proyectos precisamente para intentar dar el salto a la siguiente categoría. Y que te sigas quedando aquí año tras año es complicado de seguir llevando, y eso que en Gandía, más aún que en Giria, tienen la suerte de tener una masa social muy grande que sigue considerando el baloncesto la referencia de la ciudad y que por tanto sigue yendo al pabellón independientemente de la categoría en la que estén, porque en otros sitios que han tocado el cielo, como lo tocamos aquí con la Alepo y demás, pues mucha gente a medida que se bajó de categoría se fue bajando del barco, ¿no? Aquí en Gandía sigue habiendo un gran respeto por el baloncesto y creo que el club y ahora como Giria merecen el siguiente escalón. Y no, sin ir más lejos, Gandía ayer pletó dos autobuses para ir a Archena y 80 personas estaban allí y partido un sábado a las 8:15 de la noche, luego volver encima, Totalmente. encima luego con una derrota que no es fácil, pero es que la semana anterior también pletaron otros tantos autobuses y se fueron a Murcia, quiere decir que la afición hay, la afición hay. Es muy meritorio y yo he tenido la suerte de vivir eso muchas veces también. Si no con el autobús, con ver pabellones a reventar en la Liga EVA, con ver fases de ascenso, con ver partidos concretos que significaban el poder clasificarte y ver un pabellón a tope, con ver cómo termina el partido y la pista se llena de niños, de padres, de gente involucrada, identificada contigo y con el equipo. Eso lo he vivido en Gandía y eso no te lo quita nadie y eso es muy, muy bonito y eso habla muy bien de la afición de Gandía y del amor que hay en esta ciudad por el baloncesto. Bueno, Víctor, ya para finalizar, me gustaría proponerte un pequeño juego, ¿vale? Te voy a decir un número de personas, ¿no? ¿Vale? Y me gustaría que lo más breve posible, menos en uno, me lo he guardado para el final, que en ese sí que puedes explayarte más, ¿Vale? eh, con un adjetivo, me describas qué pensamiento te viene al oír su nombre, Vale, perfecto. ¿vale? Empezamos con la Madre Superiora, Josep Gomar Tano. Una palabra, entrañable y sobre todo hay que darle las gracias eternas. Manolo Valls, Para mí, un segundo padre en muchísimas cosas. Eh, no tengo ahora la relación que hemos tenido antes porque el día a día nos ha llevado hacia otros caminos, pero para mí, como digo, creo que lo mejor que define, yo siempre le he tenido como un segundo padre y en muchas cosas a mí me ayudó muchísimo. Sei Miller, Eh, referente de profesionalidad. Cristian Crudeli. Un muy buen entrenador y un trabajador incansable. Fíjate que a mí me gustaría verlo entrenar a Gandía algún día. Lo haría bien seguro y lo está demostrando con Puerto, ¿no? En nuestro grupo actualmente es el equipo que más opciones tiene de acabar siendo segundo y yo me alegraría muchísimo por él. Es más, nos vemos en 15 días en un Giria Puerto Sagunto que puede ser definitorio para ambos. Bonito duelo, habrá que estar atentos. Sí. Bueno, y este lo has tenido de jugador y ahora están haciendo muy buena labor, creo que en el club, en el tema de la sección femenina. Vicente Úbeda. Me parece un trabajador también incansable, un tío con una pasión increíble por el baloncesto y que terminará siendo un buen entrenador y que creo que el paso por el primer equipo le enseñó algunas cosas que necesitaba seguir aprendiendo para seguir creciendo como entrenador.
Bueno, antes te hablaba de Manolo Valls, te voy a hablar de César Bañuls. Pues para mí, si Manolo fue un segundo padre, César durante mucho tiempo también fue un hermano mayor en el que apoyarme y crecer mucho con él. Hicimos juntos el curso de entrenador nivel 2, hicimos juntos el curso de entrenador superior. Eh, bueno, para mí siempre ha sido alguien también muy, muy cercano y que ahora, aunque andamos en caminos diferentes, pues siempre tengo un aprecio grande. Y bueno, el nombre que te voy a decir a continuación es el actual segundo de Alejandro Mesa y también fue el tuyo, Sí. Manu Herrera, Manu lo he tenido como jugador y lo he también. tenido como entrenador. Ahora lo tengo como, incluso comparte conmigo, estamos dando cursos de entrenador juntos. Eh, un chico que siempre entendió muy bien el baloncesto, que siempre supo adaptarse bien a lo que necesitaba de él, y creo que ese es el mejor piropo que puedo hacer de él, porque también era un jugador que venía con una vitola de ser un jugador a veces conflictivo, si no juega lo que él conmigo nunca fue ni lo más problemático, vamos, ni el cero coma. Y me parece un tío que como jugador ya era muy inteligente entendiendo el baloncesto, que como entrenador lo está demostrando y que seguro que también va a ir hacia arriba y me alegraría mucho también por él. Yo personalmente, no sé si tú compartirás mi opinión, le veo madera de primer entrenador. Sí, 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 por conocimientos no será. Lo único que le puedes achacar, pero todos lo hemos tenido, es que de momento no ha tenido esa opción. Entonces, hasta que no llegue esa primera vez y te pongas delante, porque también te digo que a nivel de baloncesto no tengo ninguna duda de que Manu puede ser primer entrenador de cualquier equipo, como lo puede ser Vicente Úbeda. Pero luego hay que ponerse de primer entrenador, soportar presión, exigencia, gestión de grupo, minutos, derrotas, victorias, directiva. Hay muchas cosas que rodean a un primer entrenador y que pueden hacer que termines siéndolo o no, ¿vale? Pero a nivel de baloncesto y de conocimientos, no tengo ninguna duda de que Manu es un grandísimo entrenador, como lo son otros muchos ayudantes que luego llegan a primer entrenador y tienen que demostrar que pueden ser primer entrenador. Y ya para finalizar, y en este sí que te dejo que te explayes un poquito más si quieres, bueno, más que un amigo, creo que es un hermano para ti. Lo tuvimos aquí en el canal también, le hicimos una entrevista que, bueno, la dejamos por aquí, si alguien la quiere ver, si no la ha visto, que no es nada más ni nada menos que don Jesús Naveiro. Cuéntame qué es para ti y cómo nació esa amistad. Madre mía, mira, te juro que estaba dando, mientras hablabas, buscando quién podía ser, pero yo solo me centraba en el baloncesto, no había caído, claro, claro. Bueno, Jesús, bueno, lo primero, ya que me preguntes, necesitaría 2 programas para hablar de Jesús. Mira, mi situación, mi padre ahora jubilado era guardia civil, su padre también, así que yo llego a Gandía en uno de los traslados de mi padre en el año 86 y es el primer amigo que hago en el cuartel de la Guardia Civil que compartíamos como vivienda, ¿no? Allí vivíamos los dos, fuimos juntos al cole, crecimos juntos, solo nos separó que él decidió el camino del fútbol mientras yo decidí el camino del básquet, pero en todo lo demás hemos estado siempre juntos. Te hablo de que desde los 8 años y tengo ahora 44 es lo único que ha perdurado en mi vida junto a mis padres y por desgracia ya no está mi hermano, pero es lo único que no ha variado de mi vida. Has cambiado de amigos, de trabajos, de parejas, de tal, pero Jesús ha estado ahí infalible. Eh, Jesús es alguien especial en todos los sentidos. Es uno de los mejores profesionales que conozco en lo suyo. Es un tío con unos valores y con una trayectoria intachable en todo. Es el compañero ideal, eh, alguien leal, alguien que no me ha fallado nunca y eso es muy difícil de decir cuando llevas tantos años conociendo a alguien que sé que daría lo que fuera por mí, como sé que yo daría lo que fuera por él. Así que poco más que decirte, para mí un orgullo no solo ser su amigo, sino ser su hermano, como lo es él para mí. Le deseo siempre lo mejor y sé que le va a llegar, porque como tú decías antes, cuando alguien solo siembra cosas buenas y él lo hace con su trabajo y con su manera de ser, solo le van a llegar cosas buenas y solo aspiro a poder seguir ahí al lado disfrutando de cada cosa que consigue. Pero es un tío muy especial, de verdad.
Pues me gustaba terminar de esta manera, ¿no? Porque sé que es muy amigo tuyo, sois casi hermanos, y porque eres una leyenda del Club de Fútbol Gandía y tú eres una leyenda del Unispel Básquet Gandía, y nada, y me gustaba terminar de Pues esta te lo manera. agradezco, no, no me lo esperaba y te lo agradezco, me ha gustado mucho también el detalle, gracias. Así que de esta manera bonita, con dos leyendas, eh, me gustaba, ¿no? Poner este broche final a la entrevista. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por estar a este ratito con nosotros charlando de baloncesto. Estamos muy agradecidos y espero que hayas estado cómodo y desearte, bueno, tanto en lo personal como en lo laboral, tanto en tu trabajo como en el baloncesto, pues lo mejor, que ojalá el Giria ascienda, que también ascienda el Gandía, eso ya sería un sueño, sería Mágico, perfecto, sería sería mágico. mágico. Una Le Plata con Giria y con Gandía, ¿no? Que sería pues muy bonito, ¿no? Dos equipos históricos valencianos que deberían de estar siempre ahí y sería bonito, ¿no? Y que ojalá pase, Víctor. Muchas gracias. Nada, Edu, yo darte las gracias a ti, me has hecho sentir súper, súper cómodo, no hemos tenido prisa de nada, me has dejado estar con una libertad fantástica, me he sentido hablando con un amigo que conozco de toda la vida, así que eso te lo tengo que agradecer también. Yo también soy de hablar sin tapujos, no tengo ningún problema nunca ante ninguna pregunta. Te agradezco que hayas querido preguntar de todo y que hayas podido preguntar de todo y tú también te hayas sentido cómodo. Y lo dicho, ojalá tus buenos deseos se cumplan. Gandía siga teniendo los máximos éxitos, esté quien esté, y que también en este caso y egoístamente pues lo consigamos con Giria, ¿no? Sé que estaréis ahí apoyando y estoy convencido, habiéndote escuchado hoy, que te alegrarás tanto lo que le pase a Gandía como lo que le pase a Giria, y eso también te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti porque la verdad es que Víctor Rubio a corazón abierto, porque gracias por tu sinceridad y porque, como tú has dicho, hablas sin filtros, no te callas nada, sin tapujos y si te tienes que mojar, te mojas como siempre has hecho en tu etapa en Gandía, en Giria, más joven, no tan joven, pero siempre diciendo las cosas claras. Muchas gracias por ser como eres, Víctor. Gracias a vosotros por querer contar conmigo. Un abrazo enorme. Un abrazo.